Hola niños fachas, hoy vamos a hablar de Franco y del paro. Hola concejal socialista de Badalona, mira, esos niños fachas a los que ridiculizas en tus vídeos también contribuyen a pagarte el sueldo, así que creo que solamente por eso merecerían un poco más de respeto por tu parte. Y en segundo lugar, un par de preguntillas muy rápidas antes de entrar en faena que seguro que no tienes ningún tipo de problemas en contestar. La primera, ¿eras tú uno de esos socialistas que cuando viajaba a Madrid utilizaba las armas que escondía tu partido en la sede de Ferraz? ¿O también desconocías de su existencia? Y la segunda, ¿qué se siente al pertenecer al partido con más escándalos sexuales en el último año? Bueno, imagino que mientras puedas seguir cobrando tus 23.000 euritos anuales, conduzcas tu Audi A3 los fines de semana y tu MacBook Roadster a diario, no tendrás ningún tipo de queja, ¿verdad? Vamos a hablar del paro. Lo que no te han contado o no estás queriendo ver es que durante la dictadura franquista millones de personas tuvieron que marcharse a otros países. Vamos a ver, Fernando, eso a lo que te refieres se llama diáspora, que es la dispersión de un grupo humano que tiene que vivir fuera de su lugar de origen. Y es cierto que entre 1959 y 1973 España contaba con una diáspora de 2 millones de españoles. 2 millones de españoles que sobre una población de 30.500.000 habitantes que teníamos para aquel entonces nos da un porcentaje de un 6,5% de españoles que tuvieron que vivir fuera de España en esa época. Con datos de 1 de enero de 2025, España, que contaba con una población de 49.100.000 habitantes, tenía una diáspora de más de 3 millones de españoles, lo cual quiere decir que el 6,1% de los españoles tiene que vivir fuera de España a día de hoy. Es decir, que la diferencia entre los españoles que tuvieron que emigrar de esa malvada dictadura franquista en los años 60 y los que lo han tenido que hacer durante esta sacrosanta democracia en la que lleva 8 años gobernando tu partido es de 0,4 puntos porcentuales. Y por cierto, Fernando, ya que como buen socialista te gusta contar verdades a medias y manipular el relato, podrías decir que si 2 millones de españoles emigraron en los años 60, es porque se podía. Precisamente por eso se creó en 1956 el Instituto Español de Migración, con el objetivo de dirigir la política migratoria de España. ¿Sabes que otro régimen contemporáneo a esa época no permitía la migración de sus ciudadanos? Pues efectivamente, la Unión Soviética, ese con el que también se llevaba uno de los más carismáticos líderes de tu partido, Francisco Lalo Caballero, un tipo al que se le apodó el Lenin español y que en pro de esa democracia que tanto promulgaba, llegó a decir que si ganaba a las derechas había que iniciar una guerra civil. Una democracia tan plena y tan depurada que consiste en elegir entre que gane el Partido Socialista o ir a la guerra. Así que de verdad, próxima vez que me saques una estadística sobre el tiempo de Franco, ahórrate el tiempo, porque no la voy ni a leer. Claro, Fernando, igual ese es el problema, ¿verdad? Que si en vez de rodarte con los puteros, misóginos y cocainómanos que hay en tu partido, abrieras un libro de historia, verías que según la primera encuesta de población activa de la historia de nuestro país, la de 1964, España contaba para aquel entonces con una tasa de paro del 2,1%. Según la EPA del tercer trimestre de 2025, en España tenemos a día de hoy una tasa de paro de más del 10%. Y si hablamos de la tasa de paro juvenil, España lidera el ranking de la Unión Europea con una tasa que supera el 23%. Así que ya sabes, Fernando, como recomendación, la próxima vez podrías cambiar los TikToks por los libros de historia y seguro que así haces mucho menos el ridículo.